Que la cultura humana se haya hecho cargo de la protección contra los riesgos existenciales permite suponer que el organismo inherente ya no ha participado de la reducción biológica de los riesgos existenciales por evolución. Esta cita es de Hans Blumenberg, filósofo alemán, que escribió en La descripción del ser humano, una de sus obras más famosas. En la cita, Blumenberg nos cuenta algo curioso. La cultura, que normalmente entendemos como esta alta cultura, las bellas artes, eso que pasa en los museos, en los teatros, parece que tiene una función mucho más fundamental. Nos protege ante la fragilidad natural que somos. Somos esa extraña especie que en la naturaleza no se siente del todo cómodo. Le cuesta, nos cuesta. Y la cultura ha sido quizás una de las construcciones de protección más importantes que hemos tenido como humanidad. La cultura no le pertenece a unas élites, no le pertenece solamente a ciertos grupos. La cultura, como dice su palabra, es cultivar, es hacer crecer, generar. Es un cuidado específico, un cuidado de formas de vida individuales y también comunitarias. Hoy se habla mucho de cultura como una guerra, como la guerra cultural o la lucha por las ideologías. Valores de distintos grupos y sociedades e individuos pareciera que están cada vez menos en este cuidar colectivo que la cultura parece había querido. Hay también el desprecio de la cultura, hay también narcocultura, todo es cultura parece, ¿no? Y quizás una de las cosas que más nos cuesta es sentirnos parte de esta cultura y reconocer la propia. Hoy, en este programa, vamos a hablar de la cultura de Chile. Soy Diana Urenque y esto es Futuro Esplendor. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Futuro Esplendor. Hoy vamos a tener nuevamente estas conversaciones improbables sobre cosas complejas, pero con filosofía y un poco de cultura pop. El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura de Chile. Y estoy muy contenta porque me acompañan dos tremendas invitadas, amigas, mujeres que respeto y admiro profundamente. Tenemos hoy a Adriana Valdés, ensayista, columnista, crítica literaria, la primera mujer elegida como directora de la Academia Chilena de la Lengua y del Instituto de Chile. Y tenemos también a Andrea Kotov, investigadora en el campo de estudios culturales y literatura, y alguien que ha hecho un cruce muy interesante entre literatura y medicina también. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Bien. por la invitación. Encantada, muchas gracias por la invitación, Domingo. Bueno, yo estoy muy feliz de que están acá. Esta es la tercera temporada de Futuro Esplendor y hoy vamos a hablar de un tema que ustedes yo creo que mejor que nadie saben, la cultura. Y vamos a partir, como en otros capítulos también, a hablar de la cultura de Chile desde las imágenes, ¿no? Unas imágenes que ustedes trajeron para poder pensar esto de la cultura de Chile. Yo parto siempre con una para no estar haciendo peticiones que yo tampoco puedo cumplir y porque no es tan fácil quizás, ¿no? Esta pregunta. Así que vamos a ver la imagen que yo traje y pensé mucho, bueno, cultura de Chile, porque cultura, pensé en filosofía, la cultura espiritual, parece que es muy propio de la filosofía, pero en Chile yo pienso en la cultura y pienso en los tres, pienso en la música, pienso en cómo ellos logran, o en cierta música, mezclar poesía, esta cosa como musical que nos da identidad y que es muy propia. Por eso pensé en la cultura de Chile con esta imagen, que en realidad es música. ¿Con cuál partimos? ¿Qué trajiste tú, Andrea? Yo traje uno de los artefactos de Nicanor Parra. Nicanor Parra, gran antipoeta chileno, ¿no es cierto? El que derrumba al poeta Neruda como el emblema de la poesía. Y me parece que condensa muchas cosas de Chile, ¿no? Por un lado, digamos, la gigantesca tradición poética que tiene, es decir, en todo el siglo XX, digamos, tienen gigantescos poetas, ¿no es cierto? Por otro lado, es el antipoeta, es el que hace entrar el habla popular a la poesía, y yo encuentro que esto es, además, condensa como el humor chileno, ¿no? Ese humor un poco
un poco como, no sé, la talla, ¿no? Como la talla del doble sentido, algo muy trágico, ¿no es cierto? Cártel suicida, chao, no soporto la música ambiental. Increíble. Sí, de todas maneras esta mezcla, ¿no? Como de arte, en el sentido más como hablábamos, alta cultura, pero al mismo tiempo artefacto y también un poco popular y con humor, ¿no? Está buenísimo. Y está en una bandejita de las que venden los pasteles. Toda la razón. Entonces a mí lo que me gusta de trabajar esto con imágenes es que las imágenes se nos van para todos lados y nos producen así como una especie de carambola mental que hace muy entretenida la conversación. Así es. Y yo tengo la impresión de que este programa lo que hizo es un poco despautar, hacer que no tengamos nosotros que seguir las pautas que habitualmente tenemos. Es y cierto. eso es entretenido. Totalmente. Eso es realmente entretenido. Y tú también nos trajiste una imagen, querida Yo Adriana. también. A ver si la podemos ver aquí. Explícanos, cuéntanos. Este es un regalo que me hizo, si ustedes ven la firma abajo, me lo hizo Sami Benmayor, que es un pintor más joven, porque bueno, todo el mundo es más joven que yo, ¿no? pero eso es divertido. Es un tipo joven, tiene 60 yo creo, sí que tiene, y es una persona que ha sido muy creativa, que nos está mostrando una imagen que no tiene demasiado que ver con lo que él hace, que hace más bien figuras y muchos colores. Estas son puras letras, en eso coincide con lo que trajiste tú. Las dos trajimos imágenes de letras. ¿Y qué es lo que dice? Porque no sé si leo bien. Dice eager. Y dice eager, que es una palabra que está en inglés y que significa como atento, ansioso, dispuesto, con ganas, Sí. con ganas. Entonces, eso me pareció a mí lindo en relación con la cultura, fíjate. Qué importante, ¿eh? Hoy, porque mira, Hugo Marín, que es un gran escultor, que lo han mostrado hace poco, él decía la ley de las ganas es lo más importante. Y yo creo que abrumamos mucho a la gente con la idea de cultura cuando nos olvidamos de la ley de las ganas. Pero me da el pase perfecto para poder hablar un poco de esto. Bueno, ¿qué es cultura, no? Porque como decíamos en la cita de Blumenberg, aparece esto de que cultura, o tradicionalmente la cultura como en oposición a la naturaleza, ¿no? La cultura como una creación histórica de los pueblos, de las comunidades, pero cultura también es muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo partiríamos definiendo cultura de una manera en la cual podamos involucrar tanto, ¿no? Desde cultura popular, arte, ¿cómo la entienden ustedes? ¿Cómo lo podrían? Yo creo que es súper difícil definirla desde un solo lado, porque efectivamente se usa indistintamente para modus operandi incluso, ¿no? Cuando se habla de la cultura de una empresa, por ejemplo, ¿no? Claro. Es cómo se hacen las cosas en esa empresa. También se dice de filosofía de una empresa y claro, lo detesto, porque ¿no? nadie dice la física Entonces, hay que situar muy bien el lugar desde el cual uno quiere hablar de cultura. A mí me gusta mucho la idea de que no solo nosotros tenemos la cultura, sino que la cultura nos tiene a nosotros, ¿no? Es decir, hay algo de la cultura que uno es preso de la cultura. Y la otra idea que me gusta mucho es la de Freud en el malestar de la cultura, ¿no es cierto? Que en el fondo dice, bueno, que más bien la civilización, podríamos decir, vivir en comunión, en conjunto con otras personas, ahí empieza la cultura. Claro. Y es ahí donde justamente se tienen que refrenar las pulsiones más propias, ¿no? La pulsión de muerte y la pulsión de vida. Es decir, no me puedo acostar con quien quiera, ¿no? Y tampoco puedo matar a quien quiera. Claro, ahí reprimo todos mis impulsos más animales, me pongo de acuerdo con otros y eso, claro, como lo civilizado. De hecho, se pone siempre o frecuentemente esta oposición, lo oculto, lo salvaje, ¿no? Y eso ha sido, yo creo, una cosa que tiene un sentido, un origen, pero también es problemática, ¿no? Es bien problemática porque nuestra forma de hacer las cosas actual reprime tal vez demasiado. Entonces estamos, y no por afán de autoritarismo solamente, ni por sistema, ni nada, sino por neta cantidad de gente y necesidad de entenderse con grupos tan distintos. Entonces estamos constantemente en una especie de
cuidado de no poder explicar claramente las mismas, como quien te dice, los ímpetus, las ganas, la ley de las ganas parece ser como contraria a la cultura. Claro, hay mucha, bueno... La ley de las ganas parece ser contraria a la cultura. Entonces lo que tú quieres hacer a veces no lo puedes hacer. Pero por otro lado, la cultura, tú lo dijiste al principio, también abriga. Yo estaba leyendo esta mañana, porque estoy escribiendo un asunto, estaba leyendo que Epicuro le tenía mucha pena a los animales. Porque decía... Mucha pena a los animales, porque decía que no se podían proteger de sus impulsos y no se podían proteger de su sufrimiento. Y que nosotros, tú dijiste en el comienzo, que la cultura en cierto sentido nos protege. Claro. Porque nos da una especie de guión para unos impulsos que son verdaderamente brutales. Sí. Pero por otro lado, yo decía, bruto, tonto, pero al mismo tiempo tan auténtico. Y cómo se hace este camino en que podemos encauzar y ponerle la energía y las ganas sin matar esa energía y las ganas, claro, y al mismo tiempo protegernos de la brutalidad que en el fondo somos, ¿no? Claro, en el fondo, ¿cómo le damos espacio a esa vitalidad de la vida sin reprimirla y solo vivir a través de normas? La cultura es normas, ¿no? Es como nos ponemos de acuerdo, como decías tú, Andrea. Pensaba, por ejemplo, en Nietzsche, cuando él dice o tuvo ese propósito de en algún momento ser el médico de la cultura, el filósofo como el médico de la cultura. En la literatura también hay algo de eso. La literatura tiene una cosa como terapéutica también. ¿Será eso también una de las cosas que es el valor de la cultura y que hoy no le estamos dando, ¿no? Quizás con esto mismo de que hay muchas normas, como muchas formas correctas de vivir, pero quizás sin ese entusiasmo, no sé, ¿cómo lo ves? Sí, no sé, a mí me cuesta pensar la literatura terapéuticamente porque me cuesta pensarla como algo que tiene un fin, ¿no? Es decir, yo creo que sobre todo desde el 19 en adelante la literatura más bien nos enrostra lo penca que somos también, ¿no? Y eso puede tener algo terapéutico, leerlo y decir, bueno, quizás yo no soy la única penca, ¿no? Sino que en realidad todos nos encontramos con las mismas falencias, insuficiencias, sentimientos contradictorios, conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que hay mejores terapias que la literatura. Y sobre todo que la literatura como terapia es fatal, porque le quita toda la libertad que tiene el hecho de que tú puedas agarrar un libro y leerlo, porque en ese minuto se te frunce, porque quieres. Nada más, si no estarías leyendo libros de autoayuda todo el día. Ese asunto no significa eso, y a mí no me gustan, por ejemplo, las novelas ni la poesía testimoniales que tengan un solo sentido. Me gustan las cosas que son como las imágenes, como los símbolos, que se te disparan y que tú puedes tomarla según el momento en que lo estás leyendo. Y cada obra buena tiene millones de lecturas. Es cierto. Y mientras más plana sea la obra, menos lecturas tiene, más fácil es de interpretar y más tonta. Sí, yo creo que lo peor en un libro es que en una novela, por ejemplo, que se sepa de entrada qué quiere decir. Los libros que van con la tesis por delante... Por eso son maravillosos estos libros o novelas que parten del final y sin embargo logran cautivarnos al inicio de la historia, ¿no? Como eso también es bastante fascinante. ¿Ustedes pensarían que o estarían de acuerdo con la tesis de que en Chile y quizás planetariamente la cultura está en crisis o que hay algo así como que la cultura, a ver, una cosa es forma de vida, ¿no? Cómo se vive una manifestación cultural, pero también la cultura como alta cultura, bellas artes, esto de la educación, ¿no? El acervo cultural, que como que ahora no le importa mucho a nadie, no sé cómo... Tú escribiste un bonito artículo en El País sobre el tema, la educación. A mí me preocupa, por ejemplo, eso. Me preocupa sentir que pareciera ser que estamos tan obligados permanentemente a éxitos, dinero, mostrarnos en todos los lugares como exitosos, que el trabajo largo de leer, aprender otros idiomas,
no tiene, por ejemplo, las traducciones, ¿no? Yo lo veo, traducir apenas es valorado en la academia. Los filólogos tienen cada vez menos lugares. Nos está pasando algo grave con eso, ¿no? ¿No les parece a ustedes? Bueno, a mí me pasó que me saturé mucho. Fue cuando empecé a leer a Lucrecio, fíjate. Porque yo decía, yo no quiero estar aquí y no quiero que cada cosa que se diga o que se lea, se lea y se vea en relación con una contingencia. Yo quiero saber cómo se pensaba en un momento en que las circunstancias eran distintas. Quiero saber cómo me sorprendo con eso, qué reconozco y qué veo como completamente ajeno. Y es impresionante lo que pasa cuando tú lees un libro con otro libro, cuando comparas, porque hay miles de maneras de relacionarla y eso te da una especie de felicidad que tiene que ver con la capacidad de tu mente, porque igual pienso yo, un atleta que no corre, que no hace lo que tiene que hacer, está muy frustrado. Y una persona que tiene una mente maravillosa, como la tenemos todos, y eso es lo que yo creo. Eso es precioso decirlo. Oye, la tenemos todos y la tenemos como sobrecargada de obligaciones muy tontas y muy poco imaginativas, digamos. A los niños los estamos poniendo desde chicos en unos esquemas de porquería muchas veces. Y entonces los estamos transformando y esto resulta que uno adentro aquí tiene una especie de maravilla que salta para todos lados y que hay que educar para que sea buen atleta. Igual como educas el cuerpo, educar el alma. Digamos, un alma, yo no creo en el alma inmortal, ni mucho menos. Espíritu. Claro. Sí. No pienso en el alma, pero pienso en esa maravilla que nos estamos perdiendo al estar aplastando tanto la imaginación y la capacidad de ser atletas de la cabeza. Sí, si puedo un segundo. Por favor. No, que yo creo que lo que tú decías, este molde exitista, el molde empresarial en el fondo que se aplica a todo, yo creo que sí atenta contra el pensamiento. O sea, por eso hay tanta propuesta como del slow thinking, slow science, ¿no es cierto? Que en el fondo tratan de volver a decir... Slow food, o sea, comer más lento, todo más para lento. pensar bien hay que pensar a veces las cosas más lentamente. Sí. Y tú también trabajas, hemos trabajado en la academia, es decir, esta cuestión es una locura, ¿no es cierto? Proponer un proyecto, ganárselo, rendirlo, para después volver a presentar otro. Entonces, como una especie de hámster que está corriendo en una rueda y que yo sí creo que atenta contra el pensar bien. Claro. Bueno, Nietzsche decía en algún lugar, y lo dice muy... Bueno, yo qué terrible siempre Nietzsche, pero es que no lo puedo evitar. Pero decía esto de... Para poder entender mis libros hay que masticar y remasticar. Eso es pensar también, ¿no? No solamente tener esta como lectura pasiva, sino más bien poder darle vuelta a las cosas. Nosotros tenemos una sección muy bonita que se llama Objetos Preciados, que espero no haber roto el set con esto, pero aquí hay dos cosas que ustedes trajeron. Aquí están sus objetos preciados. Y son objetos preciados que traen en relación con el tema de hoy, ¿no? La cultura de Chile. O la cultura en grande. Vamos a ver los objetos. ¿Quién desea partir? Porque la idea es que sea Andrea. Empecé yo con la imagen, así que si quieres empiezo tú con el regalo. Perfecto. Bueno, yo traje una especie de recuerdo que no tiene que ver mucho con la cultura de Chile, pero sí tiene que ver con lo que estábamos hablando acerca de la imaginación. Yo traje mis viejas cartas del tarot, que las tengo como hace unos 30 años. Ahora tengo unas nuevas y antes tenía las originales, pero son del tarot de Marsella. Wow, qué lindo. Que son, podemos poner acá para que se vean. Oye, son unas imágenes de una complejidad. Los arquetipos. Bueno, los arcanos mayores. O sea, perdón, arcanos. Entonces, lo que yo aprendí con esto y que creo que tiene mucho que ver con la cultura fue cuando empecé a trabajar a la vez con artes visuales y con textos, que es tal como tú comparas un texto con otro texto, comparas una imagen con otra imagen. Entonces, estas imágenes nunca significan nada solas,
sino que Solo en relación. Solo en relación. Entonces tú, cuando sacas cualquier carta, la que sea, tienes que forzadamente hacer una relación, ver quién está sujetando, por ejemplo, y quién en cambio está tirando las cosas hacia arriba. Sí, voy a ponerla acá para que se puedan ver. Entonces, y ahora estamos viéndolas, perfecto, entonces, desde arriba. Es una cosa muy interesante en relación con el pensamiento, Y la porque cultura, también claro. de lo que estábamos hablando de la cultura del rendimiento, es que es unidireccional. Y acá no te permite hacer nada unidireccional. Te tira de un lado para el otro y tú cambias esto y entonces cambias también. Mira el demonio Wow. y la luna, ¿no? Mira cómo el demonio se asocia a la servidumbre. Mira cómo el demonio se asocia a la androginia. Claro. Mira a tantas cosas. Entonces, ese tipo de pensamiento es el que yo identificaría. Y piensa tú, yo en Y relación aparte con la cada cultura, símbolo significa algo, ¿no? Que Claro. se entiende solo si uno conoce de cultura, o sea, tiene cultura suficiente para entender. Exactamente, y además es antiguo, porque esto es, ahora hay muchos que son como actuales, de tarot, no sé, feminista, pero a mí lo que no me gusta de eso es que no tienen ningún misterio para mí. En cambio acá está lleno de misterios, y yo pienso que la relación con la cultura tiene que estar llena de misterios. Ese asunto me gusta. Y en relación, ponle tú, con la cultura chilena, porque me siento muy culpable de no haber hablado de Chile, yo pienso, ponle tú, que en la cultura chilena una obra como La Negra Ester es puro esto. Así. Es puro esto, es pura interconexión del lenguaje popular y que es capaz de hacer identificarse a chilenos que son de distintos estratos, de distintas proveniencias, y lo da. Mira, tiene Sí. una cosa identitaria. ahí Tiene que una nos cosa permite. identitaria, pero basada en la imaginación, no en una especie de preset de cosas que se supone que son identitarias. Y la cosa es también que nosotros somos una especie de capas culturales, de inmigraciones distintas, de Maravilloso. todo. Yo tampoco traje algo Vamos a- chileno porque entendí la tarea No, que no la es imagen era obligación. chilena y esto era de la cultura en general. Es que, bueno, Eh, pero permite la cultura, ¿no? Que pueda Porque ser. voy a aparecer tú como Nietzsche, yo con Freud. Traje un libro de Freud, que Aquí, es bueno. Exacto. el caso más famoso de Freud de su tratamiento de una histérica. Y me parece súper emblemático, curioso y de alguna forma bonito porque es un caso que queda interrumpido. Es decir, Dora se escapa de la terapia, ¿no? Entonces, el caso más famoso de Freud sobre las histéricas es un caso que no se cierra, O sea, un un caso fracaso. donde fracasa, un caso donde él va ensayando distintas como hipótesis sobre por qué Dora está enferma, ¿no es cierto? Entonces, primero Dora está enamorada de su padre, por supuesto, después está enamorada del señor K, que es la familia que vive al lado de ellos, ¿no es cierto?, de su familia, y resulta que el padre tiene un amorío con la señora K, después termina diciendo que en realidad está enamorado de la señora K, ella, ¿no? Entonces va como ensayando, volviéndose medio loco con sus propias teorías, y tiene dos sueños en el centro del caso que son súper bonitos, donde hay un cofre, ¿no es cierto? En el fondo es como el cofre es el que podría abrir el misterio, pero no Volvemos se al llega a abrir misterio, el ¿no? cofre en el sueño, entonces el cofre queda cerrado. Y me parece bonito pensar la cultura de esta especie de continuo ensayar, ¿no es cierto?, hipótesis sobre el mundo. Es decir, eso es lo que hace también la cultura. Nosotros tratamos de entender algo que siempre se nos escapa un poco, ¿no? Entonces, de alguna manera, la realidad y el mundo son como Dora, que nosotros vamos tratando y ensayando, pero en realidad se nos va en un punto, ¿no? Oye, es tan bonito eso, porque trabajando sobre las histéricas de Volus Pajarca, Sí, ¿has visto bonito, esas obras precioso. preciosas, ¿no? Bueno, trabajando sobre eso, Lacan habla de la histérica como la maîtresse du maître, es decir, la maestra del maestro, porque el objetivo de la histérica de Dora, que se escapa siempre, es decirle, mire, usted me da una solución, pero eso no es. Entonces, eternamente, eso no es, eternamente, y lo vuelve loco al maestro. O sea, Claro. es maestra del maestro. Impresionante. Impresionante. Qué interesante. Bueno, aquí con estos objetos yo creo que vamos a volver a ellos en la conversación. Sobre todo aquí el tarot me pareció
maravilloso también cómo lo trajiste. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a volver en breve para conversar más sobre la cultura de Chile con Adriana Valdés y Andrea Coto. No se vayan. Ya volvemos con ese mar que tranquilo te baña, que promete un futuro esplendor. La inteligencia artificial es material. Está compuesta de minerales preciosos, pero también para su funcionamiento necesita agua, necesita aire. Hemos visto en varias experiencias que la inteligencia artificial tiene una imagen muy estereotipada de los pueblos indígenas. No hay ninguna legislación en Chile que regule como tal a los centros de datos. Mientras más capas también, más difícil es para los humanos entender lo que está pasando y cómo está tomando decisiones esa máquina. Y entonces ahí se empieza a hablar de lo que a alguna gente le llama la opacidad de la inteligencia artificial o que son una caja negra. Es muy interesante de qué manera el futuro como categoría emerge en dos sentidos, como la inteligencia artificial nos va a venir a resolver los problemas del futuro, pero al mismo tiempo la inteligencia artificial está redefiniendo lo que entendemos por futuro. Esto es lo que piensan los expertos. ¿Quieres saber lo que pienso yo? Sintoniza todas las semanas Utopía por las pantallas de Uchile TV. Un día, 3 periodistas geniales y descabelladas llegaron a los estudios de Uchile TV y no se fueron más. Mientras el mundo tambalea, Mirna Schindler, Alejandra Matus y Yasna Levin están siempre al frente, analizando la contingencia, pensando el país y proponiendo salidas para el futuro. El delirio conservador de satanizar la protesta y la movilización social de la manera que se ha hecho. Muchas mujeres van a votar en contra de un gobierno que plantee retroceder en derechos de las mujeres. Si es la ministra la primera que tiene que poner las alertas porque tenemos una tragedia no tan lejos. Con destacadas invitadas cada semana. El crimen organizado es transnacional, de por sí. Pero cuanto más le decimos a la gente que hay peligro en las calles, menos sale. 1 hora y media de conversación entre mujeres sin censura. Te invitamos al living de las descabelladas por las pantallas de Uchile TV. Mi abuelita siempre me decía, peínese, mijita. Abuelita, me acabo de peinar. Encuéntranos también en YouTube, Spotify y en Radio Universidad de Chile. ¿Filosofía y cultura pop? Claro, en Uchile TV lo encuentras. Estamos de vuelta aquí con Adriana Valdés y con Andrea Coto para seguir conversando sobre la cultura de Chile. Hablamos varias cosas, pero ahora vamos a dejar paso a este bloque que a mí me gusta mucho, que se llama La Pecera Filosófica. Ha pasado por otros nombres. A mí me gustó Olla Filosófica porque era cocinar pensamientos para materializarlos, pero creo que Pecera es más quizás apropiado. Aquí hay algunas frases que vamos a tomar de la cultura pop, de filosofía, de diversas fuentes. Así que yo les invito a sacar una a cada una y luego vamos a sacar otra. Yo también saco. Y ahora va a partir Andrea. Por favor, ¿qué dice la...? Permiso. Si estaban preparadas, que vamos, necesitamos todas con nuestras gafas. Las tres. Bien. Me han preguntado varias persónicas si peligrosicas para las másicas son las canciónicas agitadóricas. Mazurquica modernica Violeta Parra, 1966. Mazurquica. Qué bonito que me haya tocado a mí, ya que había traído a Nicanor, ¿Cierto? ¿no es cierto? Entonces ahora Violeta Parra, que también, por supuesto, gigante de la cultura chilena, ¿no? Y también tiene esa cosa como del doble sentido, de lo divertido, de jugar con las palabras, ¿no? Como yo creo que la cultura chilena tiene algo muy lindo con cómo mastica las palabras, ¿no? Yo creo que qué hace con el lenguaje, con el sinsentido del lenguaje. Estaba pensando en Raúl Ruiz también, ¿no? Es decir, estos diálogos que no llevan a ningún lado, donde alguien contesta algo que no tiene nada que ver con la pregunta, ¿no? Entonces acá también es esta cosa como de jugar con las palabras y mostrar que las palabras son maneras artificiales de hacernos cargo de cosas que no son esas palabras, ¿no? Claro, claro, y con una música y todo. Adriana, ¿qué te salió a ti? ¿Puedo agregar una pequeña favor. cosita? Porque es tan bonito eso, la cosa popular
que se transforma en tan inteligente, en Violeta Parra. Y uno dice, en el campo a veces el lenguaje es mucho más rico y más correcto que el que se usa en la ciudad. Y eso se lo comenté a mi yerno y me dijo, pero acuérdese del chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín. Acuérdese de ese hombre que no podría sacar una sola palabra. Entonces, esa como doble, triple cosa del lenguaje, de no poder sacar y al mismo tiempo hacer de un lenguaje popular lo más inteligente que puede ser, también es parte de la cultura chilena. Absoluto. Y también gracioso, ¿no? Porque también tiene esto del humor, es muy elegante. ¿Qué viste tú? ¿Qué frase tiene esto, Adriana? Esto es más científico. Dice, nuestra forma principal de adaptación biológica es la cultura, no la anatomía. Y si uno piensa, es lo que yo te decía de Epicuro que leí esta mañana. Claro. Es decir, él le tenía miedo, es decir, le tenía pena a los animales porque no tenían una cultura que los protegiera de su propio impulso. Tremendo. ¿Y quién lo dice? Marvin Harris, antropólogo y escritor. Bien, interesante. Miren, sí. Bueno, a mí me salió algo, quiero más plata, 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 y sentirme rico para seguir comprando cosas que no necesito. Esto es de Cariel y Paco Amoroso, dúo de trap argentino. Esto es del 2024, uno puede decir cultura del consumo. Justamente lo que decimos, que parece que es una nueva cultura, anticultura, parece, pero que cada vez tiene más espacio, ¿no? O sea, y es una cultura propia, ¿no? A mí me cuesta a veces entender mucho por qué, porque es demasiado homogénea, ¿no? Y yo creo que la cultura debería poder tener o dar espacio para identidades. Pero bueno, esto también parece que es parte de la cultura, ¿no? ¿Otra frase, por favor? Yo creo que la de Violeta sigue siendo la mejor, ¿no? Sí, es notable, una obra de arte. Para mí, la cultura popular, incluso la más comercial, es como una gran reserva natural de donde los escritores podemos tomar infinitos temas para establecer una comunicación directa con los lectores. Esto es de Murakami, escritor japonés. Wow, harto contenido ahí, ¿no? Pero me gusta la idea, digamos, de que lo que hace un escritor, ¿no es cierto?, es elegir cosas, seleccionar cosas, es decir, toma cosas, ¿no es cierto?, de distintos lugares y los pone en otro lado donde su conjugación es otra cosa, ¿no? Me parece que eso es como fundamental para pensar cualquier cosa cultural que uno haga. Intervenir culturalmente tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, acá también está la idea de justamente difuminar el límite entre alta cultura y cultura popular y decir, bueno, no existe, digamos, de toda cosa uno puede sacar cosas interesantes, ¿no? Si el problema de la alta cultura es que por mucho tiempo era de un grupo, ¿no? Si esa fue como la gran crítica que se hizo. Adriana, ¿qué te salió a ti, por favor? Me salió una cosa que vincula mucho cultura con medios. Salió una frase que me costó, me cayó mal. Dice, la revolución no será televisada. Es de Gil Scott Heron, poeta y músico norteamericano que yo no conozco. Esta canción se escribió en 1971 en protesta al gobierno republicano de Richard Nixon. Y yo pienso que aquí... ¿La puedo repetir? Porque creo que es fuerte. La revolución no será televisada. Sí. Y ahora, es del 71. A mi juicio, estamos congelados en una relación con ese pasado que nos tiene muy mal, porque el 71 es el 71, el 73 es el 73, todos esos son tiempos en los que si nos quedamos, vamos a tener siempre las mismas alternativas y siempre los mismos guiones. Entonces, mi impresión es que esta es una frase profundamente anacrónica. Porque ya la televisión no es de partida, ¿no?
si estamos pensando en la inteligencia artificial ahora, ¿qué sentido tiene una cosa como esta? Es anacrónica. Y la misma imagen es anacrónica. Y estamos viviendo fuera de nuestros tiempos y eso es un error cultural, pero de la mayor magnitud, a mi punto. Eso es importante, ¿no? Sí. Como, no quizás hablar de decadencia, pero es un error. Es un error cultural. Es verdaderamente quedarse como estatua de sal, fijo. Y no se puede, porque si hay algo que este mundo no es fijo. Claro, y precisamente la cultura, y por eso culturas, ¿no? Aquí yo tengo una cita que me gusta. Dice, la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la comunidad histórica, el modo de pensar y de vivir. De Milán Kundera, que es novelista y ensayista chico. Pero yo, no podría estar más de acuerdo con eso, ¿no? La cultura como aquello que, uno dice la tradición, la forma de vida, que queda resguardada en ciertas obras. Por eso la cultura tiene que ver al final con artefactos, técnicas, con algo que resguarda, ¿no? Esa memoria, pero siempre es colectiva, ¿no? La cultura, como que uno no tiene una cultura personal, parece, ¿no? Eso como que podríamos concordar. Hay identidades individuales, pero la cultura es algo que se tiene que compartir y que genera formas de vida. Me gusta esta cita. ¿Vamos con una más? Si usted lo dice. Ay, lo revolviste así. Sí. Ahora sí que sí. Ahora, mira, me tocó tu filósofo favorito. No me imagino cuál es. No tiene bigote. La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura. Esta también es bien epocal, o sea, esto tiene mucho que ver como con la crisis cultural de la segunda mitad del XIX, ¿no es cierto? Es decir, esta especie como de diagnóstico de una cultura feminizada, el ocaso de Occidente, la idea como de la sobredecoración, ¿no es cierto? Ahí está Adolf Loos, que escribe ese ornamento, el ornamento es crimen, no sé cómo está traducido, todo en letras minúsculas, ¿no es cierto? Es decir, esta cosa como de pensar cómo volver a una cultura que sea auténtica, ¿no? Yo creo que... Claro, porque ahí era la pugna cultura-civilización, exacto, que es muy de Alemania, ¿no? Muy propia. Pero yo creo, en todo caso, que la cultura nunca tiene nada auténtica. Es decir, no son palabras que hagan sentido juntos, que sería algo auténtico, ¿no? Es decir... Como natural. O sea, claro, digamos, es como pensar en que la cultura tiene una esencia. No tiene una esencia. Siempre es un artificio. Eso es cultura, ¿no? Claro. Es un artificio, como el lenguaje, es un artificio. No hay nada natural, ¿no? En el lenguaje. Sí, por cierto. Absolutamente. Puedo estar más de acuerdo. Qué bueno. Eso no lo había pensado nunca exactamente igual y me hizo un bien en la cabeza enorme. Oye, a mí me tocó esta famosa de Warhol, ¿no? En el futuro todos tendrán sus 15 minutos de fama. Acá estamos. Claro, nos tocaron. De fama. Tocaron. Así es. Pero fíjate que yo no sé si yo estoy compartiendo ahora la angustia de mucha gente porque pienso que Warhol era verdaderamente muy profético, muy profético. Cuando él decía, yo quiero ser una máquina, I want to be a machine. Uno creía que eso eran bromas, no eran bromas. Tampoco las bromas de las que creíamos bromas de Nicanor Parra sobre el medio ambiente eran bromas, no eran bromas. Y ahora alguien estuve oyendo ayer, lo que dice Trump que va a hacer tampoco es broma. Y es un hombre creado por los 15 minutos de fama, que quiere quedarse en los 15 minutos de fama y que quiere ser eternamente objeto de estas cámaras. Y entonces ese asunto a mí me aterra y la considero muy profética. Pero detengámonos un poquito en eso, porque una de las cosas que también podemos decir que es la cultura contemporánea es la cultura de la digitalidad, de las pantallas, de la hiperexposición, claro, decimos nosotros ahora 15 minutos de fama acá, pero en realidad todos estamos sumamente expuestos, ¿no? Significa, ¿cómo ves tú esa relación con los medios y el daño cultural que puede tener esto, estar permanentemente expuesto en pantalla, ese narcisismo que se expresa también, nos va a generar... a mí me preocupa que pareciera ser que vamos a terminar más individualistas que nunca. Esa es mi preocupación, con tanto del
del comunicarnos y vincularnos sobre todo a través de la imagen. La imagen es fría. Totalmente. No es como la poesía o la música que nos convoca. ¿No les pasa? ¿Cómo lo ves tú, Andrea? No, a mí también me preocupa porque uno cae un poco en esta idea, ¿no? que todas las generaciones las han tenido, que como que hay una decadencia cultural, las generaciones jóvenes son más, ¿no? son menos cultos, son menos letrados, y eso es algo que se repite generación tras generación, eso está incluso en los antiguos griegos, ¿no? Entonces hay algo que no puede funcionar porque estaríamos en una decadencia constante, eso por un lado. Por otro lado, como soy vieja ya y puedo pensar que las generaciones, que todo se va, que todo empeora, a mí me preocupa la cuestión de la tecnología, pero creo que no tenemos ninguna manera de frenar eso, ninguna. Es decir, estamos preocupados, todos preocupados, y seguimos, ¿no? Entonces yo creo que eso no tiene vuelta atrás, y yo estoy segura que estamos avanzando, digamos, en una dirección un poco maquínica, ¿no? Claro. Es decir, con la inteligencia artificial, que es lo que consideramos conocimiento, saber, ya escribir no vas a tener que hacerlo tú, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar inteligente? Y como el cuerpo también queda muy fuera, ¿no? De esto, no sé, escribimos todo con computador, muy poco a mano, y el trabajo del cuerpo también tenía que ver con cómo nosotros pensábamos. Bueno, Heidegger dice algo así, que con la era técnica lo que vivimos es una suerte de destino, ¿no? Que no se trata de demonizar la técnica, pero parece que ya estamos metidos acá, ¿no? Y no hay mucha vuelta atrás. El tema es cómo lidiamos, habrán caminos para usar estos mecanismos tecnológicos, dispositivos en pos de la cultura, por ejemplo. Yo pensaba que vamos a necesitar un nuevo conjunto de virtudes, fíjate. Me gusta. Porque esa sensación de que uno tiene que cultivar espacios que sean amables, el mismo espacio de la conversación, el espacio en que tú dejas que el otro provoque cosas en ti, el que podamos conversar, esto va a ser lo humano. Totalmente. Esto va a ser lo humano. Porque todo lo que yo pienso que, ponle, tú estábamos conversando con mis hermanos la otra vez, vamos a ser de las últimas generaciones que van a poder escoger en Internet, porque los otros no saben qué preguntar. La gente joven no sabe qué preguntar en Internet. En cambio, cuando me pongo a escribir, yo me pongo a preguntar y me contestan las cosas más fascinantes que me costarían años en los archivos de no sé dónde encontrar. Y ahora yo sé buscarlas, pero el asunto es que si no tenemos detrás la estructura de ese conocimiento, las siguientes generaciones probablemente lo van a considerar basura electrónica. Entonces es un asunto muy, muy candente en este momento, cultivar estas nuevas virtudes que tienen que saber preguntar más que saber contestar, y saber convivir de manera de que las ideas sean ideas colectivas también. Porque yo creo que digamos, la historia de la filosofía a partir de Descartes, por lo muy menos, se trata de caballeros que dicen qué es lo que está bien y qué está mal pensar, y discuten entre ellos. Y resulta que hay algo que, vuelvo un poco a algo al principio, la filosofía también era para vivir. La filosofía también era para vivir mejor. Claro. No era solo para ponerle el pie encima al filósofo anterior que tú, ¿entiendes? No, era para vivir mejor. O sea, la filosofía era un ars vivendi, era el arte de vivir, y en el sentido, no por supuesto vivir mejor como más cómodos, pero más soberanos respecto de los riesgos existenciales de los que hablábamos antes, ¿no? De tener más herramientas para poder afrontar la tragedia, el sufrimiento, lo inesperado, el poder de la naturaleza, todas estas cosas, ¿no? Entonces es cierto que la filosofía no es que fuera útil de que construyera un puente, pero era útil en el sentido de que nos da herramientas para poder estar más soberanos. Bueno, eso es un poquito lo que también queremos hacer acá, y no como esos señores que dice Adriana, que en el fondo han hecho filosofía para ponerle un poco el pie encima a otros, ¿eh? Eso de como de la arrogancia del filósofo, pero acá, por supuesto, no cultivamos eso. Vamos con una más, creo que tenemos tiempo. Esta es de Julian Assange, ¿no? El periodista y activista australiano. Dice:
la historia de la raza humana y la historia de la cultura es la historia de copiar pensamientos, modificarlos y procesarlos una y otra vez. Si tú llamas a eso robar, eres un cínico más. Mira, interesante. Bueno, aparte que él también hizo todo Wikileaks, ¿no? Claro, exacto. Rápido yo diría, o sea, no sé si copiar pensamientos, pero sí, o sea, la cultura se revisa. Eso que hablábamos antes con el tarot que nos trajo Adriana, en el fondo es revisar, es ir atrás, es volver, es tomar una serie de elementos, ¿no? Yo pensaba, decía, bueno, ¿cómo le explico a mi sobrina por qué tiene que leer a Homero? Y decía, bueno, porque aunque es difícil y hay que para leer Homero, leer un montón de otras cosas, cuando uno empieza a entender que lo que vivieron los griegos y cómo se explicaban sus tragedias puede tener sentido hoy desde otro lugar, entonces uno ya tiene una luz abierta para la vida, ¿no? Cuando uno entiende que el drama que vivimos hoy se ha vivido y se ha repetido quizás durante toda la humanidad y hay herramientas, yo creo que eso ayuda mucho. ¿Qué frase tienes tú? No, yo ya leí todas las mías. ¿Todas? Sí. Ah, pero te faltaba una. ¿Te puedo creo, ¿no? comentar algo? Yo lo voy a citar mal porque no me sé de memoria la cita, pero Borges decía algo así, como que hay solo 3 temas en la literatura, ¿no? Sí. El viaje, el amor y la muerte, o algo así. Y hay algo de eso, ahora que nombraste a Homero, ¿no es cierto?, que en el fondo es el relato de un viajero que quiere volver a su casa, ¿no? Y eso en el fondo puede conjugarse de muchas maneras, ¿no? La aventura, que significa salir de casa, claro, etcétera. Entonces yo creo que hay algo de eso, no nos vamos a inventar la rueda de nuevo, pero es darle más vueltas y más vueltas para seguir pensándola. Claro. Sí. Y es una cosa linda en relación con tu último libro también. Ay, qué bueno que hablas del último libro. Sí, ¿sabes por qué? Porque tú hablas del animal ancestral y entonces resulta que el animal ancestral del hombre también está pescado en la cultura. Si tú lees a Lucrecio, lo leíamos ayer, sobre la adolescencia, sobre el amor, bueno, tú te das cuenta que hay muchas cosas que un adolescente hoy siente igual y que es muy franco, Lucrecio. Es una persona sin ninguna censura, está dándoselo unos consejos a un adolescente y son feroces de claros. Y entonces uno dice, hay muchas cosas, uno dice la identidad es toda cultural. Figúrate tú, porque en tiempos de Lucrecio la cultura era muy otra cosa. Sí. Pero parece ser que hay ciertos dramas, hay ciertas cosas que se repiten. Que no se pueden simplemente cambiar a voluntad, que se repiten. Y tiene que ver con tu último libro. Hoy agradezco que menciones mi último libro, además porque acá hay una sección que construimos y que se llama Nihilismo Mágico, a propósito del último capítulo. Y esta es estamos hablando de la cultura de Chile, hemos visto algunas cosas que son un poco preocupantes, otras que no, entonces se nos ocurrió, como en el nihilismo mágico, la idea es decir, bueno, incluso si no hay Dios, incluso si no hay un sentido escrito, un destino, digamos, al cual podamos recurrir, bueno, vamos a ser nihilistas, pero mágicamente, es decir, vamos a imaginarnos un sentido. Y porque, claro, este es el futuro esplendor. Queremos también que el futuro de Chile, el futuro de la cultura de Chile, sea algo que nos entusiasme. Entonces, en ese sentido, estamos evolucionando acá. ¿Cómo estamos haciendo esta parte? La idea es que ustedes puedan escoger de estos memes que son bastante conocidos. Debo decir que yo aprendo de memes, cada vez tuve ahora un tutorial con Mati aquí del equipo, porque a mí me cuesta saber de memes, pero yo no sé nada de memes. Mira, yo no sé nada de entonces memes. Yo les voy a explicar en qué consiste. Los memes son, porque ahora soy una experta gracias a la preparación que tuve. Los memes son imágenes que, sobre todo, por ejemplo esta, que una de las cosas que hacen es expresar emociones. Entonces, emociones, sensaciones. Entonces, hay mucha ironía a veces en ellos y la idea es decir, bueno, si ustedes pudieran desear que el futuro de Chile en la cultura, por ejemplo, fuese... No voy a hacer trampa porque voy a escoger uno que pensé, pero supongamos que yo pongo esta cara, que no le haga asco a la cultura, por ejemplo. Pondría este meme para poder ejemplificarlo, que es una niña, ¿no?, que está ahí. O puedo mezclarlo con esto también, como basta
de hacerle el kit a ciertas cosas. Eso es como un ejemplo. Pero la idea es que ustedes puedan... Y miren, tenemos símbolos de robot, tenemos Spider-Man. Pueden mirarlos, son distintos. Ese es de una como inteligencia. Acá está símbolos del robot, advertencia. Vamos a poner ahí también. Este es bien interesante. A mí me encanta eso. Este ¿Sí? es Saul Steinberg. Saul Steinberg. Sí. Ese le encanta a nuestra directora. Ya, entonces, la idea es que de estos podamos... es como una tirada de cartas para el futuro de Chile en relación a la cultura. Lo que nosotros le deseamos a Chile. Podemos escoger un par. Por supuesto, pero no en esto sé. podemos tomarnos tiempo. ¿Cuántas quieres que escojamos? Escojamos 2, 3 máximo. Ya, yo voy a escoger una. Ya, esta. Sí. Entonces, cuando las escojan, las vamos a poner aquí detrás de nuestra taza para que se puedan ver. Yo ya tengo una. Esto es un trabajo muy... Así somos las mujeres que tomamos muy en serio las tareas, ¿no? Como, ¿cuál es la imagen que representa el futuro cultural de Chile? Vamos. Ya. Yo, por ejemplo... No, yo creo que Andrea ya está lista. Aparte tú. Yo ya di un ejemplo. No, Vamos. yo creo que tenemos que salir de esto, ¿sí? Yo tengo la sensación de que estamos todo el rato así como jugando a que está todo bien y nos estamos ahogando, ¿no? Está bueno. Pongámoslo aquí. No sé, yo creo que desde el estallido en adelante estamos en una situación así como media tremebunda, ¿no? Es todo terrible, las dos convenciones, como que no hemos salido de eso y tengo un poco la sensación de que es esto, ¿no? Sí. Como la sensación de que nos estamos ahogando pero igual está todo bien, ¿no? Pero en realidad no está nada bien. Y yo creo que hay que salir de eso para volver a preguntarse qué es lo que, para dónde queremos ir, ¿no? Es cierto, es muy potente lo que dices, me gusta tu pronóstico. Yo la verdad me cuesta mucho trabajar con porque las imágenes las encuentro sumamente triviales en relación con lo que son, por ejemplo, las del tarot, que yo estoy más acostumbrada. Ay, ¿verdad que teníamos el tarot? Claro, hecho, porque son más complejas. Entonces, esta, ponle tú, la encuentro... Voy a buscar el tarot. Claro que sí. No es necesario, pero no te va a confundir. Pero esto... Yo lo encuentro muy primario, muy divertido, pero muy primario. Y es el hecho de que el deseo es siempre el deseo del otro. Lacan. O sea, claro, y Girard también, la estructura triangular del deseo. Es decir, tú no deseas algo si alguien no lo desea antes que tú. Y eso es parte, tiene que ver con esa cultura del consumo también. Que hoy por hoy no es porque necesites algo, sino que porque otro lo tiene. Y entonces, ese asunto es una cuestión que es bien perversa, no es de la cultura chilena y sí es de la cultura chilena. Porque yo pienso, fíjate, que en la cultura chilena una de las cosas que se ha producido es un enclaustramiento que hace que, yo siempre digo eso en broma, ¿no? Pero como el país es largo y angosto, los poetas, por ejemplo, tienen que ir en fila india. Entonces siempre tiene que ir uno que es mejor que los otros. Y no es cierto, porque hay otras metáforas que son más amables y que conducen mejor a la cultura misma. La metáfora de paz, por ejemplo, de la constelación, contra la metáfora de la fila india. Sí. Es una metáfora cultural bien importante, porque hay mucha envidia en Chile, mucho ninguneo también, mucha cosa que es penca y que yo la asocio con esto de los filósofos. Se trata de ponerle el pie encima a otro, más que de hacer algo que a uno verdaderamente... ¿Puedo decir algo con respecto al tema del deseo? Porque yo creo que también es un problema de nuestra cultura contemporánea. Bueno, trajiste el que libro de Freud, ¿no? La satisfacción está antes que se produzca el deseo. Entonces la gente ya no se conecta con sus deseos, no sabe lo que desean, ¿no? Porque antes de que tú puedas preguntarte por tus deseos, ya tienes la solución para ese supuesto vacío que ni siquiera te diste cuenta que lo podías tener. Así es, porque eso es lo que decía Apple, me parece que era el creador de Apple, que decía, la gente no sabe lo que quiere. Porque le decían, ¿quién va a querer esto? No saben lo que quieren. Cuando lo vean, eso lo van a desear.
Bueno, yo ya no sé si esta imagen, pues la conversación está muy buena. Yo diría que, claro, o sea, el crear necesidades y deseos es el gran logro del capitalismo, ¿no? O sea, esto de decir, tú necesitas esto. Yo sí voy a decir esto. Yo quisiera que una necesidad creada fuera que nos divertamos pensando, que la cultura vuelva a ser algo que habitemos con alegría y quizás en esta... Me gustó lo que decía Adriana, en un espacio protegido, en un espacio de respeto, en un espacio donde no estemos siempre con envidia del otro. Será la geografía, yo creo, la que quizás nos pone en esto de envidiar al otro porque no lo vemos, queremos lo que tiene, porque siempre está detrás de alguna cordillera, quizás de algún otro lugar. Bueno, vamos a tener que dejar esta conversación hasta acá. Ha sido un placer y de verdad un privilegio tenerlas a las dos acá. Gracias, Andrea. Muy entretenido. Gracias. Muy entretenido, realmente, muy entretenido. Yo creo que... Y solo decir, no hemos puesto un tarot porque hay que aprender a leerlo, pero quizás vamos a tomar la sugerencia de complejizar las imágenes. Complejizar. Redes sociales, por favor, de nuestro programa, Futuro Esplendor. Síganos, ojalá que les guste esto que con cariño estamos haciendo por YouTube, Instagram, Facebook, todas las plataformas que tiene Uchile TV. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao. Gracias, jóvenes.